Hola a todos, hoy vamos a comenzar con el tema de ACES y en primer lugar diremos lo que es una base de datos. No es más que un conjunto de información de datos que están relacionados entre sí. Para gestionar todos estos datos se utiliza lo que llamamos un SGBD, que significa Sistema de Gestión de Base de Datos. Es un tipo de software muy específico dedicado a servir de interfaz entre las bases de datos y las aplicaciones que las utilizan. Este sistema de gestión de base de datos lo que hace es proporcionar una interfaz entre aplicaciones y el sistema operativo, que lo que consigue, entre otras cosas, es que el acceso a los datos se realice de una forma sencilla, eficiente y, sobre todo, segura. El sistema de gestión de bases de datos permite relacionar bases de datos a través de un campo común. Y además de estas características, todas las bases de datos creadas deben ser construidas con una alta integridad de los datos y con capacidad de poder recuperar estos datos en caso de que nos falle el hardware. Vamos a ver cómo funciona todo este sistema que acabamos de mencionar a través de lo que va a ser la interfaz de Microsoft Access. Microsoft Access, aquí se hace una breve introducción también de los diferentes sistemas de gestión de bases de datos que hay. Nosotros en el sistema de base de datos que nos vamos a basar va a ser en el modo relacional. El modo relacional es un sistema en el que el usuario va a percibir los datos en forma de tablas, es decir, una colección de filas y columnas. Una tabla, a su vez, puede contener muchos registros y cada registro puede tener muchos campos. Vamos a ver. Los conceptos que tenemos que conocer un poco, diferentes términos para describir cómo se utilizan estas bases de datos van a ser los siguientes. Hablaremos de lo que es un dominio. ¿Qué es un dominio? Un dominio es un conjunto de valores del mismo tipo caracterizados por un nombre. Es decir, van a ser todos los posibles valores que pueda tomar un campo dentro de una base de datos. Como hemos dicho, la base de datos relacional va a estar basado en registros, donde tendremos diferentes filas y columnas. El dominio va a ser todo, como digo, todos los posibles valores que podrá tener un campo. Por ejemplo, imaginamos que estamos escribiendo un campo que se llama nombre, pues podrán ser todos los nombres toda la lista de nombres que podemos dar dentro de ese campo. Después tenemos el término de relación, que es sinónimo de tabla. La relación representa un conjunto de entidades con las mismas propiedades. Cada relación se compone de una serie de filas o registros que también se llaman tuplas, cuyos valores dependen de ciertos atributos, que serán las columnas. Aquí, en lo que es la relación en sí, sería lo que es la tabla que vamos a crear, y esta tabla va a estar formada por filas o tuplas y por columnas o atributos. Después tenemos lo que es un atributo. Un atributo es la columna, ¿de acuerdo? Columna de unas relaciones, columna de una tabla que representa una propiedad de la misma y que está caracterizada por su nombre. Un atributo toma sus valores de un dominio, es decir, lo que hemos dicho de las diferentes, un atributo, lo que es la columna, tomará los valores de lo que es un dominio, y dominio ya hemos dicho que son todos los posibles valores del mismo tipo. Con lo cual, si yo estoy definiendo el campo o el atributo, la columna, nombre, pues ahí dentro del nombre estarán todos los nombres posibles que haya. Otro tipo de atributo o campo podrá ser pues el teléfono, el DNI, etcétera. Después tenemos lo que es el campo clave, que es otro concepto importante dentro del modelo relacional, y se conoce como clave a los atributos que sirven para identificar un registro de forma inequívoca. Dentro de una tabla puede existir uno o varios campos clave o ninguno. Ya veremos después, posteriormente, si no existiese ninguno, lo que habría que hacer. ¿De acuerdo? Después tenemos lo que llamamos registro. Registro va a ser el conjunto de campos o conjunto de informaciones sobre un ente, persona u objeto.
Por ejemplo, todos los datos de un alumno en un sistema de gestión de base de datos recibe el nombre también de tupla. Es decir, tupla o fila o registro es lo mismo. Cada registro, cada fila estará compuesto por diferentes campos. Bien, después tenemos lo que llamamos una tabla, que es la forma de representar una relación. Es decir, hemos hablado de lo que es una relación y una relación representa un conjunto de entidades con las mismas propiedades, es decir, todo el conjunto de sus filas y columnas. Pero la forma de representar esta relación es a través de una tabla, para no confundirnos. Las tablas son sistemas de clasificación constituidos por filas horizontales y columnas verticales que permiten agrupar datos y presentarlos de forma ordenada. Cada fila, como hemos dicho, se denomina tupla y los valores que contiene cada tupla vienen denominados por los atributos definidos en el esquema relacional. Después, dos conceptos también muy importantes del que vamos a hablar a lo largo de las diferentes clases que vayamos viendo será lo que es clave primaria o principal. ¿Y qué es una clave primaria o principal? Pues será uno o más campos cuyo valor o valores identifiquen de manera exclusiva cada registro de una tabla. Es decir, antes hemos hablado de lo que era un campo clave. Y un campo clave hemos dicho que servía para identificar un registro de forma inequívoca. Pues este campo clave que nosotros podemos utilizar como este campo clave que va a definir, va a identificar un registro de una forma inequívoca, es lo que vamos a definir posteriormente como la vamos a poder utilizar como clave primaria o principal en esa tabla. Existe también el concepto de clave foránea externa o ajena, que no es más que una clave que se usa en una tabla secundaria y que coincide con la clave primaria de la tabla primera relacionada. Es decir, cuando tenemos más de una tabla y estas están relacionadas, la clave que se usa en una tabla secundaria, si coincide con la clave primaria con la que está relacionada, a esa clave le llamaremos clave foránea. Bien, aquí tenemos un poco un esquema de lo que vendría a ser lo que, en resumen, los diferentes conceptos que acabamos de mencionar. Lo que sería una relación sería todo el conjunto de filas y columnas. A su vez, esta relación está representada en forma de tabla y esta tabla, como hemos dicho, tiene filas y columnas. Las columnas también se utiliza el término de atributo y las filas tuplas. Bien. Sabido esto, vamos a continuar y ver los diferentes elementos. Cuando nosotros abrimos ACES, la primera pantalla, vamos a abrir aquí la aplicación de ACES. Nos aparece para crear una base de datos en blanco. Si nosotros no tenemos ninguna abierta y queramos crearla de nuevo, le daríamos crear. Y vemos que el nombre que ACES da cada vez que se crea una tabla nueva será database, todo junto, y el número, en este caso 3, porque yo ya tengo abierto más, pues sería la 3. En este caso, si abriésemos la primera, sería database 1, base de datos. Bien, bueno, pues aquí lo primero que nos aparece ya es la tabla 1. Vamos a ver cómo se crea una tabla y cómo definimos los diferentes tipos de campos dentro de una tabla. Lo primero que tenemos que hacer es, para crear la tabla, aquí nos aparece por defecto, si quisiéramos crear una tabla nueva, le daríamos aquí a crear y aquí tenemos los diferentes tipos de tablas que vamos a poder crear. Estas tablas, como vemos, tenemos tres opciones. Tenemos para crear una tabla, tenemos después una tabla que abre la vista de hoja de datos, porque ahora vamos a ver las diferentes vistas que tenemos y lo que haríamos sería introducir directamente los datos en la tabla y dependiendo del tipo de datos, si aquí nosotros quisiéramos poner un nombre, le ponemos nombre, vemos que también desde aquí podemos definir el tipo de datos que le daríamos, ¿de acuerdo? Pero es mejor que cuando nosotros creemos una tabla, la hagamos en vista diseño, que ahora lo veremos. Bien, como he dicho, cuando hemos creado una tabla tenemos las tres opciones. Tabla, que consiste en introducir directamente los datos en la tabla
en este apartado. Después tenemos diseño de tabla, que es el método que vamos a ver ahora a continuación, que es donde vamos a diseñar nuestra tabla. Y después tenemos listas SharePoint, que consiste en crear un objeto compatible con un sitio SharePoint desde el que podremos compartir los datos almacenados en la lista o tabla con otras personas con acceso al mismo sitio. Aquí tenemos los diferentes tipos de opciones que tenemos si hiciéramos como listas desde aquí, ¿vale? Bien, lo que vamos a ver nosotros ahora, que es lo importante para ver cómo se define, tendríamos que hacerlo desde la vista diseño. Esta la vamos a cerrar. Aquí, como vemos, estamos en inicio y aquí tenemos la tabla. Tenemos dos formas de poder crear esta tabla. Una será vista hoja de datos, que como hemos dicho lo que haremos será introducir los datos directamente en esta vista, pero después tenemos la vista diseño, que es donde realmente vamos a definir nuestra tabla, porque ahí vamos a ver cómo podemos decir qué tipo de datos es y además podremos definir las diferentes propiedades. Nombre de la tabla, pues aquí le voy a dar el nombre de, por ejemplo, clientes. Le voy a poner el nombre y le damos a aceptar. Bien, aquí dentro de esta vista, como podemos observar, tenemos los siguientes apartados. Nombres de campo, que será donde nosotros vayamos dando los diferentes nombres de campo a esta tabla. Después tenemos qué tipo de datos, tenemos donde definiremos los diferentes tipos de datos, que son lo que vamos a ver a continuación, de cada dato. Y después, de forma opcional, podemos hacer una descripción de ese campo. Es decir, si nosotros, por ejemplo, ponemos F-NAC, pues podemos poner en la descripción que es que corresponde con la fecha de nacimiento. Es opcional, como bien indica. Y debajo de esta rejilla donde introducimos los tipos de campos, vemos que tendremos las propiedades de cada campo que vamos introduciendo. Bueno, pues vamos por partes. Lo primero que vamos a hacer hoy es introducir diferentes campos. Por defecto aparece el campo id. El campo id es un campo de tipo autonumeración porque, como hemos dicho y he mencionado, en las tablas, si queremos luego relacionarlas, necesitamos crear una clave principal. La clave principal es la que va a identificar de forma inequívoca a un registro. Es decir, tiene que ser un campo único, no se puede repetir. Por lo tanto, yo no podré usar un campo como clave principal, un campo nombre como clave principal, puesto que los nombres son repetidos y no me identificaría de forma única a un registro dentro de esa tabla. Es importante definir las claves principales cuando nosotros queremos utilizar más de una tabla para hacer posteriormente consultas sobre esas tablas. Para realizar las consultas necesitaremos que esas tablas estén relacionadas para poder obtener datos de una tabla de otra tabla. Por lo tanto, para poder relacionar tablas tenemos que definir una clave principal dentro de cada tabla específica. Pues bien, si nuestra tabla, como hemos dicho, no tiene ningún campo clave, que ya hemos dicho lo que es un campo clave, lo que haremos será crearlo nosotros. Vamos a suponer que esta tabla, por ejemplo, sí que tuviera un campo clave porque yo aquí voy a definir id código, id cliente. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tener una tabla con un id cliente, un identificador del cliente. Y ese cliente va a ser único porque cada cliente tendrá un código. No voy a tener un mismo cliente con dos códigos diferentes o diferentes clientes con el mismo código. Por lo tanto, yo considero que ese campo, ya lo veremos, va a ser posible candidato a ser una clave principal. ¿Cómo vamos a definir este campo? Pues lo vamos a definir como campo número porque yo le voy a ir dando ese código a mi cliente. En el caso de que mi tabla no tuviera un campo único, es decir, imaginaros que tenemos una tabla en la que solo tenemos nombre, apellidos y dirección, por ejemplo, o nombre y apellidos. Ahí no tenemos ningún campo que identifique de forma única a los registros de la tabla. Pues, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que crear un campo id alumno, id cliente o lo que sea único. ¿Cómo podemos crear un campo que sea único? Pues aquí le diríamos id cliente y le diríamos autonumeración.
Autonumeración lo que quiere decir es que se va a ir autonumerando el 1, el 2, el 3, etcétera, de forma automática lo realiza ACES. Y con eso ya podemos tener un campo único que identifique nuestra tabla. Bien, en este caso, como lo voy a crear yo, le voy a decir que va a ser el tipo número. Pues aquí vamos a pasar a ver los diferentes tipos de datos que podemos tener cuando definimos los campos. Y esto es muy importante, definir de una forma correcta cada campo que creemos en una tabla. En primer lugar, vemos que tenemos un campo, los tipos de datos pueden ser de tipo texto corto, que lo que hace es que permite almacenar cualquier tipo de texto, tanto caracteres como dígitos y caracteres especiales. Tiene una longitud por defecto de 50 caracteres, siendo su longitud máxima de 255 caracteres. Es decir, un tipo de datos de texto corto no podremos poner datos que sean cuya longitud sea mayor de 255 caracteres. Esto es importante a tener en cuenta, ¿vale? Y normalmente este tipo de datos pues, se utiliza para almacenar pues, datos como nombres, direcciones o cualquier número que no se utilice para hacer cálculos, como por ejemplo números de teléfono o códigos postales o identificar un número de portal, etcétera. Después tenemos la opción de texto largo. Texto largo, que antes en versiones anteriores se llamaba memo, se utiliza para textos de más de 250 caracteres, como por ejemplo cuando hacemos algún tipo de comentarios o especificaciones. Tiene aproximadamente una longitud de 1 GB de datos y este tipo de datos, normalmente texto largo, pues se recomienda que si nosotros vamos a utilizar un campo, definir correctamente cada campo. Si yo, por ejemplo, estoy definiendo el campo nombre, pues no le voy a poner un texto largo porque un nombre nunca va a exceder más de 250 caracteres. Por lo tanto, siempre ajustar bien al tipo de datos que corresponde. Este campo, como digo, lo vamos a poder utilizar pues en caso de que queramos definir o hacer estemos poniendo, por ejemplo, un producto y queramos definir para qué sirve ese producto. Y entonces, si la extensión es más larga, utilizaríamos este tipo de dato. Tenemos también la opción de número y número grande. Número se utiliza pues, para datos numéricos utilizados en cálculos matemáticos. Dentro de este tipo de datos vemos que si vamos, aquí tenemos texto corto y como vemos el tamaño del campo en las propiedades ya nos especifica que su tamaño va a ser 255. En el texto largo, si le decimos que sí, ya no nos especifica el tamaño porque es de más de 255. Si ahora nosotros aquí elegimos número, vemos que ya en el tamaño de campo aparecen, dentro de lo que son las propiedades, aparecen distintas opciones para poder definir lo que son lo que veremos posteriormente. Vale. Tenemos número o número grande, como he dicho. Número, pues son para valores numéricos, por ejemplo, como distancias y tener en cuenta que también se utiliza para cálculos matemáticos, pero también tenemos el símbolo, el tipo de datos moneda, que también se puede utilizar cuando, por ejemplo, estamos utilizando datos monetarios. Más cosas. Tenemos después fecha y hora. Fecha y hora se utiliza para la introducción de, como bien indica la palabra, para la introducción de fechas y horas desde el año 100 al año 9999. Después veis que aquí tenemos otro formato que es fecha y hora extendida y este se utiliza para valores de fecha y hora para los años del 1 al 9999. Esa es la diferencia entre uno y otro. También en el formato, como veremos dentro de estas opciones, tenemos diferentes tipos de formato de entrada. Igualmente, si entramos aquí, vemos los diferentes formatos que puede tener. Más cosas. Bueno, el campo de moneda que se utiliza para valores de dinero y datos numéricos utilizados también en cálculos matemáticos en los que estén implicados datos que contengan entre 1 y 4 decimales. La precisión es de hasta 15 dígitos a la izquierda del separador decimal y hasta 4 dígitos a la derecha
del mismo, ¿de acuerdo? Vemos aquí la precisión de la cual estoy comentando. Bien, tenemos también el tipo de dato autonumeración, que como ya he comentado, este tipo de dato lo que hace es crear un número secuencial incrementándose de 1 a 1. Es un número secuencial único o número aleatorio que haces asigna cada vez que se agregue un nuevo registro a la tabla. Los campos autonuméricos no se pueden actualizar, es decir, el que se da es el que hay que dejar de forma predeterminada porque lo genera ACES. Tenemos el campo sí o no, que estos son para valores sí y no, y campos que contengan uno de entre dos valores, verdadero o falso, es decir, sí no, verdadero o falso, o activado, desactivado. Estos serían los posibles valores que pueden tener estos campos. Objeto OLE. Objeto OLE es para poder adjuntar o incrustar un objeto, es decir, una hoja de datos, por ejemplo, de Microsoft, una hoja de cálculo de Microsoft Excel, un documento de Word, gráficos, imágenes, sonidos u otros datos binarios. Normalmente, hoy en día, en estas versiones más avanzadas de ACES, lo que se suele utilizar es datos adjuntos, que es el otro tipo de datos que se incorporó con las versiones más actuales. Se recomienda, este objeto es como más residual, por decirlo de alguna manera, y normalmente si queremos insertar o adjuntar algún fichero de cualquier tipo de datos de Excel, de Word, de imágenes, de lo que sea, utilizar el campo tipo de datos adjunto. Ya que a partir más o menos de la versión 2007, más o menos creo que fue por esa versión, pues empezó a considerar como un tipo de dato obsoleto. Y se empezó a utilizar más el tipo de datos adjunto, ¿de acuerdo? Datos adjuntos lo que permite, igualmente que este tipo de datos, es adjuntar archivos de imágenes, hojas de cálculo, gráficos y otro tipo de archivos admitidos en ACES a la base de datos que estamos creando. Es de una forma parecida a lo que sería adjuntar un archivo dentro de un correo electrónico. Los campos de tipo de dato adjuntos pues ofrecen mayor flexibilidad que los campos de tipo de objeto OLE y utilizan el espacio de almacenamiento también de manera más eficaz, ya que no crean una imagen dentro de lo que es el archivo original, ya que el objeto OLE lo que hace es que dentro de la base de datos nos crea, imaginamos que estemos insertando una imagen, pues nos lo crea, ¿vale? Dentro de lo que es la propia base de datos, sino que utilizando un archivo adjunto, lo que hacemos es como en un correo, adjuntamos el archivo, pero es como si no estuviera visible hasta que no pinchamos sobre él, no lo visualizaríamos. Tenemos también campos hipervínculo, un tipo de campo hipervínculo que lo que hace es texto o combinación de texto y números almacenados como texto y utilizada como dirección de hipervínculo. Aquí, dentro del hipervínculo, pues lo que haríamos sería crear lo que decimos un link a una página web, a un archivo, etcétera. Ya hemos visto en diferentes ocasiones lo que es un hipervínculo. Datos adjuntos ya lo hemos visto. Tipo de datos calculado. ¿Qué es un tipo de datos calculado? Pues es un campo cuyo valor es el resultado de una operación aritmética o lógica que se realiza utilizando otros campos. Por ejemplo, puede ser un campo de tipo total en el que se está calculando una multiplicación, por ejemplo, de un precio por una cantidad. De un precio tenemos una tabla donde hay unos precios de unos productos y unas cantidades. Entonces creamos un campo calculado donde vamos a multiplicar ese precio por esa cantidad de cada producto. Y después
Tenemos también el campo de la posibilidad de asistente para búsquedas. Esto en sí no es un tipo de datos, sino que lo que estamos haciendo a través de este campo, de este tipo de datos, es crear una búsqueda. Crea un campo que permitirá elegir un valor de otra tabla o de una lista de valores mediante un cuadro de lista o un cuadro combinado. Cuando hiciéramos clic en ese campo, pues nos saldría un listado donde elegiríamos el campo que queremos adjuntar. Vale. Bueno, pues vamos a empezar a definir aquí, por ejemplo, una base de datos para poder ir viendo los diferentes tipos de datos que vamos a poder crear. Primero, hemos creado aquí if cliente, donde le vamos a poner que es de tipo número. Después vamos a crear un campo, a ver si tengo aquí un ejemplo. Vale. Un campo en el que tenemos, por ejemplo, nombre del cliente. Nombre cliente. Y le vamos a decir, en este caso, como va a ser un nombre, pues lo dejamos definido como texto corto. Después, apellidos. También como texto corto. Después, le diríamos dirección. Y como texto corto también. Población. Código postal. Lo dejamos como texto corto, como hemos dicho, porque no es un dato, aunque va a ser numérico, van a ser números, no lo voy a utilizar para ningún cálculo numérico. Código postal, teléfono, si queremos poner teléfono, también como texto corto, fecha de nacimiento, en este caso sí que lo voy a poner como fecha y hora. Y después vamos a crear un campo, por ejemplo, correo electrónico, para crearlo como hipervínculo. Vamos a crear otro campo que sea, por ejemplo, foto, y en el que sea dato adjunto. ¿Vale? Por ejemplo. Vamos a ir guardando esta tabla, guardamos, y lo que voy a hacer ahora, voy a crear otra tabla donde voy a poner, para que veáis cómo se crea un asistente de búsquedas. Voy a crear una tabla nueva y voy a definirla solo como if provincia y autonumérico, porque aquí simplemente voy a crear las provincias y le digo guardar. Bueno, yo ya he creado esta tabla y lo que voy a hacer en esta tabla para luego introducir, habéis visto que estoy en la vista diseño. Aquí, de forma predeterminada, cuando creamos una tabla, Access ya te marca lo que para él es la clave principal. En este caso, como solamente van a ir las provincias, no teníamos ningún campo clave, pues Access crea en primer lugar un id, que si me interesa lo deja y si no, no lo dejo, y lo creo como clave principal. Aquí, para ahora introducir datos, me tendría que ir a la vista hoja de datos. Y aquí lo que voy a hacer es crear las diferentes provincias y voy a poner las provincias de Castilla y León. Ávila, Burgos, León, Valencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, ¿vale? Y lo tenemos. Y lo guardo. Bien. Esto lo he hecho para que veáis cómo funciona. Vamos a ver cómo funciona un asistente para datos, ¿vale? De búsquedas. Antes de pasar a ver las diferentes propiedades. Pues bien, aquí tengo yo un campo de población, ¿vale? Y
en lugar de texto corto le voy a decir asistente para búsquedas. Cuando nosotros creamos el asistente para búsquedas, podemos hacerlo de dos formas. O bien, si ya tenemos una tabla donde que tenemos esos datos, esto es como cuando creábamos listas personalizadas en Excel, podíamos tener los datos en una tabla o podíamos meterlos nosotros de manera directa. Bueno, en este caso, nosotros tenemos aquí una tabla donde están esos campos. Pues lo que vamos a hacer es utilizar una tabla, la tabla 1. Vamos a hacer una cosa, vamos a esta primera a guardar. Que la tenemos aquí. Vale. Y aquí, asistente para búsquedas, me sale un asistente donde me dice, esto fijaros bien, el asistente para búsquedas puede utilizar tablas que ya estén creadas donde tenemos esos datos o nosotros podemos escribir esos valores. Vamos a utilizar ahora deseo que el campo de búsqueda busque los valores en otra tabla a consulta. Y aquí la otra opción es escribiré los valores que desee. Vamos a utilizar una tabla. Le digo siguiente. Aquí me aparecen las dos tablas. Si tuviera más, me aparecerían las tablas. Veis que también se pueden crear asistentes para búsquedas de consultas o de ambas, tanto de tablas como de consultas. En este caso voy a utilizar la tabla 1 y le digo siguiente. Aquí me aparecen los campos que quiero que aparezcan desplegados. Yo solamente quiero que me aparezca la provincia, pues le digo qué campo de la tabla 1 contiene los valores que desea incluir en el campo de búsqueda. Pues yo le digo que los de la provincia. Y le decimos siguiente. Aquí, ¿cómo queremos ordenar los campos? Podemos ordenar hasta un máximo de 4 valores. En este caso, le voy a decir que me ordene la provincia de forma ascendente, ¿vale? Y le decimos siguiente. Y aquí dice, ¿qué ancho desea? Bueno, podemos modificar los anchos y hacer, si queremos hacerlo más pequeño o menos, eso ya como queramos, ¿vale? Y ocultar la columna clave se recomienda. Aquí exactamente tenemos ocultada la columna de clave. Solamente queremos estos datos. Pues yo le digo siguiente. ¿Qué etiqueta desea para el campo de búsqueda? Pues yo le digo provincia. Y habilitamos la integridad de datos por si nosotros, la integridad de datos lo que hace es que si nosotros eliminamos, cuando las tablas también están relacionadas, eliminamos un registro o actualizamos un registro, se actualicen en todas las tablas que están relacionadas. Lo veremos cuando hagamos las consultas más en profundidad. Le decimos finalizar, debe guardarse, le decimos que sí. No se ha creado el campo de búsqueda. Vamos a ver. Siguiente. Tabla 1, que no sé qué ha pasado. Provincia siguiente, siguiente. De forma ascendente. Siguiente, siguiente y finalizar. Vale. Si ahora nos vamos a la vista hoja de datos, vemos que este campo, cuando llegamos a provincia, aparece un desplegable donde a través de este cuadro combinado o esta lista que yo he creado, introduciré las provincias de forma automática. ¿Veis? Bueno, por ahora vamos a ver la otra forma de crear un campo. Por ejemplo, aquí le vamos a poner estado civil. Y voy a crear otro campo que sea asistente para búsquedas. Pero en este caso yo voy a escribir los valores, es decir, nosotros no tenemos en ningún sitio los valores en una tabla, por lo tanto los tengo que escribir. Pues le digo, escribiré los valores que desee. Le digo siguiente. Número de columnas, solamente quiero crear una columna. Si quisiéramos más, pues crearíamos, le diríamos aquí más. Y aquí voy a escribir los estados que yo pongo y pondré soltero, casado, viudo, divorciado, por ejemplo. Y le damos siguiente. ¿Qué etiqueta desea para el campo de búsqueda? Pues estado civil, como está.
y podemos, dice, ¿desea limitar las entradas a las opciones? Si yo le digo limitar a la lista, solamente podré meter casado, separado, viudo o divorciado, los 4 estados que yo he puesto. Pero si deseo permitir que poder introducir otros valores que no están en la lista, le puedo decir permitir varios valores. Esto es todo lo que el asistente necesita para crear el campo de búsqueda, ¿de acuerdo? Y le decimos finalizar. Pues si ahora me voy, guardamos, me voy a la vista hoja de datos y me voy al estado civil, veo que aquí tengo soltero, casado, viudo o divorciado. Pero podremos poner aquí si me ha cogido, ¿vale? ¿Veis? Podríamos ir marcando o quitando los campos que yo quiera. Es decir, lo que me permite, al decirle que me permita más valores que lo que están en la lista, es que no solamente pueda ponerle un valor en el que no solamente le pueda poner que está soltero, que es ilógico, ¿vale? Pero para que veáis el ejemplo, sino que me permita que en ese campo podamos poner más de un valor de los que he metido dentro de la lista, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso sería el asistente para búsquedas. Cuando tenemos este campo, ¿vale? Vista de diseño, aquí, dentro de este campo, en búsquedas, vemos que aquí pone texto corto, pero si nos vamos aquí, tendríamos que, para ver que es un campo de búsqueda, no lo vemos en la pestaña general. Como hemos visto, los diferentes tipos de campos, después, estos son los tipos de datos que podemos definir. En la parte de abajo tenemos las propiedades del campo, donde vamos a poder definir más de forma más completa cómo queremos que sean esos campos. Este es el tipo de datos, pero ahora las propiedades. Pues bien, en un tipo de datos de búsqueda, aquí vemos las opciones de texto corto, pero si nos vamos a la casilla de búsqueda, aquí vemos que se ha creado un cuadro combinado con una lista de valores. Es el origen, mostrar el cuadro combinado donde aparece el mostrador de control, que esto lo que indica es que a la hora de introducir datos en el campo, este aparecerá como un cuadro combinado con una flecha a la derecha para desplegarla y poder meter cualquiera de los valores que vienen. El tipo de origen de la fila serán las diferentes listas de valores, los diferentes valores que hemos introducido. El origen de la fila tendremos los diferentes valores, como veis, separados por punto y coma y entre comillas, para ver cuáles son esos valores que va a tomar. Columna dependiente lo que hace es, podemos definir la lista como una lista con varias columnas y en este caso la columna dependiente nos indica qué columna se utilizará para rellenar el campo. Lo que indicamos es el número de orden de la columna. Después el encabezado de la columna indica si en esta lista desplegable debe aparecer una primera línea con un encabezado de la columna. En este caso le hemos puesto que no. Si tiene el valor sí, cogerá la primera fila de valores como fila de encabezados. Después, ancho de columna, pues lo que hace es permitir definir el ancho de la columna que va a tener en la lista. Y si hay varias columnas, pues se separan los anchos, se definen los anchos de las diferentes columnas por un punto y coma. En el alto de filas en la lista, pues indica cuántas filas queremos que se visualicen cuando se despliegue la lista. Aquí. Si quisiéramos menos filas, pues pondríamos menos filas a la hora de desplegarse. El ancho de la lista, pues indica el ancho total de la lista. Y luego estos datos que ya iremos viendo, ¿vale? Estos son cómo está definida este cuadro combinado dentro del campo asistente para búsquedas, ¿vale? ¿Qué más? Acordaros de que cuando se crean asistente para búsqueda se pueden hacer sobre valores que ya tenemos o sobre o definirlo nosotros. Vale, pues vamos a la vista hoja de datos, ya tenemos 2 tablas y aquí lo que deberíamos hacer es ir metiendo pues nombre del cliente, ¿vale? Aquí le vamos a poner el código de cliente, voy a introducir por ejemplo algún dato, ¿vale? Para ir teniendo 100. Nombre del cliente, por ejemplo, Antonio, apellidos García Pérez, dirección Astilleros 3, provincia aquí, ya vemos,
y despliego y digo, por ejemplo, Palencia, código postal, el 28, el 26041. Estos me los invento. Teléfono, fecha de nacimiento. Cuando le he puesto el tipo de datos, fecha y hora, veis que aparece aquí un calendario donde le podemos decir la fecha de nacimiento, ¿vale? Y correo electrónico, pues le podemos poner antonio@gmail.com, por ejemplo. Podemos adjuntar un archivo, veis, en un dato adjunto lo que hacemos es agregar un archivo. Imaginaros que, por ejemplo, queremos agregar, voy a agregar pues una foto, ¿vale? Le decimos aceptar. Pues aquí veis que automáticamente se queda como un signo del clic y además un archivo adjunto. Y estado civil le vamos a poner casado y le decimos aceptar. Aquí creamos el 101 y le llamamos, voy a crear simplemente dos registros, ¿vale? Y le llamamos, ya iré metiendo yo más datos para cuando hagamos más pruebas, Pérez Ruiz, lo vayamos viendo, ¿vale? Calle, vamos a ponerle de León. Y aquí ponemos carlos@hotmail.com. No adjuntamos nada y estado civil soltero, por ejemplo, ¿vale? Ya tenemos ahí dos datos metidos y vamos a ver vista hoja de datos, perdón, vista diseño general. ¿Veis por qué? Vamos a ver ahora las diferentes propiedades que podemos ver dentro de las tablas. Aquí, cuando hablábamos de la clave, vamos a ver por partes. Nosotros tenemos definidos los campos, tenemos el tipo de datos y ya hemos visto cómo haces de forma predeterminada cuando no había aquí clave principal. Vamos a ver la vista diseño, me ha marcado clave principal. Bueno, en esta tabla no hay ninguna clave principal. Vamos a ver para nosotros cuál sería nuestra clave principal. Yo ya he dicho al principio que voy a crear un campo cliente que yo sé que va a ser un campo único para cada registro y que lo va a identificar de forma inequívoca. Con lo cual, vamos a definir la clave principal. ¿Cuál sería la clave principal? Pues este es el campo que va a ser único. Pues simplemente lo que tengo que hacer es marcar aquí, ¿vale? Y con esto ya se queda marcada la clave principal. Imaginaros que yo quiero quitar esta clave principal, pues simplemente lo que hacemos es marcar o esta la baja, uy, perdón, aquí le marcaríamos clave principal o en el campo que yo quiero que sea clave principal y vemos como de forma automática lo que hace es moverla y cambiarla donde nosotros queramos. Y si también queremos crear un campo, una clave principal, porque una tabla puede tener un campo clave o no, lo podemos definir nosotros en el caso de que vayamos a hacer relaciones con esa tabla. O si no vamos a hacer, la podemos dejar sin clave principal, no es obligatorio, pero si vamos a relacionar luego estas tablas, obligatoriamente tenemos que definir la clave principal. ¿Y qué haríamos? Pues lo marcamos aquí y puede ocurrir también que podamos, dentro de una tabla, podamos definir una clave principal compuesta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estaría compuesta por más de un campo. Por eso decimos que una clave principal puede ser una o más de un campo. Puede estar compuesto por un campo o por más de un campo, ya que podemos generar claves principales compuestas por dos campos. Cuando queremos hacer, imaginaros que tenemos un código, queremos unificar, o sea, utilizar dos campos como clave principal, ya que a través de esos dos campos me va a identificar de forma única ese registro. Pues para ello lo que tendríamos que hacer es con la tecla control marcar aquí y
En el campo que queremos que sea clave principal, ¿vale? Repito, ay, yo tengo este campo y este. Esta es la clave principal, pero quiero utilizar este campo también. Pues pulso con la tecla Control y vemos que se han seleccionado los dos y le marco clave principal. Vemos que ahora estos dos campos van a ser utilizados como clave principal dentro de mi tabla. ¿Vale? Así se generaría una clave principal compuesta por más de un campo. ¿Vale? Lo que hemos dicho, acordarse, clave principal, proporciona un valor único para cada fila de la tabla y nos va a servir de identificador de registros de forma que con esta clave podamos saber sin ningún tipo de equivocación al registro a cual identifica. Como hemos dicho, no podemos definir más de una clave principal, pero podemos tener una clave principal compuesta por más de un campo. ¿Vale? Es decir, no podemos definir más de una clave principal, es decir, aquí una y aquí otra, pero, ¿vale? Dos claves principales independientes, que es lo que quiere decir, pero sí que podemos tener una clave principal compuesta por más de un campo, es decir, si yo quiero esta y esta, la defino, ¿veis? Por más de un campo, ¿vale? Pero al hacer esto se ve, identifica que es una clave compuesta por más de un campo. Como hemos visto, la clave principal se hace también dentro del diseño de la tabla. Tenemos estas opciones dentro de herramientas donde marcaremos aquí clave principal y con eso lo hacemos. Y por otro lado, si queremos que el sistema se encargue automáticamente de generar los valores del campo que sea clave principal, lo definiremos como tipo de dato autonumeración. Y así lo que haría ACES es crear de forma secuencial un número único para cada registro. Otra cosa muy importante dentro de lo que es la clave principal que hay que tener en cuenta es que, y tenemos que recordar, es que un campo o combinación de campos que forman la clave principal dentro de una tabla no puede contener valores nulos y no puede haber dos filas en la tabla con el mismo valor en el campo clave principal. ¿De acuerdo? Cuando intentemos insertar una fila con valores que infrinjan estas dos reglas, el sistema no nos deja crear la nueva fila y nos devuelve un error, ¿vale? Esto también hay que tener en cuenta, nos diría, no puede crear la clave principal porque porque no hay campos seleccionados, es decir, si nosotros aquí, vista hoja de datos, aguardamos y yo aquí intento meter el registro 100 y me vengo aquí y le pongo, ¿veis? Cuando voy al siguiente campo para crear el siguiente registro, me aparecerá un mensaje de error que me dice: los cambios solicitados en la tabla no se realizaron correctamente porque crearían valores duplicados en el índice, clave principal o relación. Cambie los datos en el campo o los campos que contienen datos duplicados, quite el índice o vuelva a definirlo para permitir entrada duplicada, inténtelo de nuevo. Por lo tanto, aquí no me dejaría meter como es clave principal un campo que fuera duplicado, habéis visto, ¿no? En el caso que ocurriese, me daría un mensaje de error. Por lo tanto, muy importante ya tener en cuenta, no puedo contener valores nulos y no puede haber dos filas en la tabla con el mismo valor en el campo clave principal. Esto es muy importante. Vale. Calculado, más cosas. Bueno, el formato de fecha y hora, ¿vale? Vamos a la vista hoja de datos. El formato de fecha y hora. ¿Veis?
aunque yo, de forma predeterminada, aunque yo lo introduzca con un guión y aunque yo ponga 1 de 1970, la forma predeterminada cuando no hemos asignado ningún otro tipo de formato en la fecha es siempre día con 2 dígitos, mes con 2 dígitos y el año los 4 dígitos y con barra, ¿vale? Siempre se introduce de una forma predeterminada con ese formato. Si nosotros queremos modificar ese formato, pues entonces tendríamos que entrar ya en la vista diseño y dentro de lo que es este formato definir nosotros un formato específico pues de las diferentes opciones que vamos a tener después dentro de las propiedades de los campos, ¿vale? Los datos adjuntos que quedarían así: hipervínculos, asistente para búsquedas. Vale. Aquí ya tenemos vista hoja de datos y vista hoja de datos. Una vez creadas las tablas, el siguiente paso que tendríamos que hacer es definir las diferentes propiedades que van a poder tener cada campo. Vemos también que cuando tenemos una tabla creada, aquí tenemos lo que son herramientas de la tabla, donde vamos a poder crear diferentes eventos, macros, donde podremos definir las relaciones o también las propiedades de la tabla, ¿vale? Y dentro de los campos de la tabla, aquí podemos ver las diferentes vistas. Recordar que una tabla, las vistas que tiene: vista de hoja de datos, vista diseño. Después aquí podemos definir también, si agregamos un campo y queremos decirle qué tipo hoy le he agregado más campos. ¿Veis? Podemos crear diferentes tipos también de formatos: fecha corta, fecha mediana, campos calculados, o si queremos eliminar también ese campo, pues con la opción de eliminar, ¿vale? Podemos hacer búsquedas, validaciones de datos también, mensaje de validación, regla de validación, etcétera. Aquí crearíamos con las validaciones, ya sabemos para qué sirve, una expresión que restringe los valores que se pueden escribir en el campo. Y en el campo, en estos tipos de datos, si por ejemplo es un número, pues podemos definir aquí si este es un texto corto, o en este caso aquí no tengo ninguno como número. Bueno, ya voy a crear, ya para la siguiente sesión voy a crear otras tablas donde vamos a poder ya definir y hacer relaciones, otra tabla para tenerla creada y poder relacionarlas, y así ver desde aquí que podríamos cambiar también los diferentes tipos de datos, ¿vale? ¿De acuerdo? Cualquiera de ellos podríamos elegir un formato específico. Veis que estos iconos que aparecen aquí son los mismos que aparecen en Excel para aumentar, disminuir decimales, formato porcentaje, formato moneda, separador de miles, etcétera, ¿vale? Bueno, pues hoy lo dejo aquí. Ya hemos visto cómo creamos una tabla desde cero, cómo podemos definir los diferentes términos de lo que es una tabla, un dominio, una relación, una columna, un registro, y además de cómo podemos ver, cómo vemos los diferentes tipos, cómo definimos los diferentes tipos de datos. Fijarse también que cuando nosotros aquí tenemos este símbolo del asterisco, ¿vale? Lo que hace aquí, ¿veis? Es pasarnos, es seleccionar el registro. Desde esto podemos seleccionar, ¿vale? Aquí es que estamos insertando un nuevo registro. Después estos simbolitos también, cómo nos desplazamos al primer registro, al último registro, al registro anterior, al siguiente, etcétera, ¿vale? Son diferentes opciones que aparecen también para movernos dentro de una tabla. Y antes de finalizar, que se me ha olvidado comentar también, vamos a ver una cosa muy importante, que es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Ya hemos visto que uno de los elementos que se pueden crear con ACE son las tablas, y cuáles son los diferentes elementos que vamos a poder crear dentro de una tabla, que esto también es importante antes de avanzar con lo que son relaciones, consultas y demás. Pues diremos que los diferentes elementos que podemos crear dentro de ACES van a ser las tablas, ¿vale? Que va a ser la estructura básica del sistema de base de datos relacional. Después podemos crear consultas para obtener información de las bases de datos. Las consultas, habrá consultas que nos van a permitir modificar y analizar datos.
Podremos crear formularios que van a ser pantallas o ventanas que utilizamos para visualizar, agregar, eliminar o modificar datos que están almacenados dentro de esas tablas o consultas. Podemos crear también informes, que es la forma de mostrar esa información a la hora de imprimir, es decir, los informes se van a utilizar para mostrar, su función principal es sacar la información de manera impresa, cómo va a quedar una factura, un listado a la hora de imprimirlo. Podremos crear también macros, que como ya sabemos lo que son, conjunto de instrucciones o acciones que sirven para automatizar tareas, y módulos que son pequeños programas que nos permiten añadir una característica nueva a nuestra base de datos, pero que están escritos en lenguaje VBA, Visual Basic Application, ¿vale? En Visual Basic. Estos son los diferentes elementos que vamos a poder generar dentro de ACES. Además, otras de las cosas que veremos también es que ACES nos va a permitir exportar datos externos de otras aplicaciones y las diferentes herramientas que vamos a poder utilizar. ¿Dónde vamos a poder ver todos los elementos que creemos dentro de ACES? Es decir, cuando yo hablo de elementos de tablas, informes, consultas, formularios, macros, objetos, etcétera, lo vamos a ver en lo que llamamos panel de navegación. El panel de navegación es esta parte de la izquierda donde pone todos los objetos. Aquí, cada objeto que nosotros vayamos creando, por ejemplo, si yo ahora abro esta base de datos, vemos que, ¿veis? Aquí todos los objetos que hay creados. Aquí tenemos tablas autores con sus consultas correspondientes, con sus formularios, con sus informes. Después tenemos la tabla lista. Esto va de forma organizada, ¿vale? Por tablas, cada tabla con su elemento que se ha creado con él. Libros, con sus formularios, sus consultas, etcétera. Fijarnos también a partir de ahora que cada elemento que vayamos creando tiene su propio icono, si es una tabla, si es un formulario, si es un informe, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues hoy lo voy a dejar aquí. Hemos visto un poco lo más básico de cómo se crea una tabla y cómo definimos los tipos de datos, y ya en la siguiente sesión pasaremos a ver las propiedades y las relaciones.